Buenas noches, espero que estén bien. En esta noche vamos a continuar con esta vista panorámica del Antiguo Testamento y particularmente vamos a estar mirando el libro de Éxodo. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a estar mayormente en Éxodo, aunque vamos a mirar unos pasajes en Génesis y Hebreos también para complementar lo que vamos a estar como pues mirando, escudriñando un poquito en Éxodo. Entonces, Éxodo tiene su nombre por la Septuaginta griega y la Vulgata latina. El título de este libro se podría considerarse como redención y liberación, porque realmente es sobre lo que se trata. Y el propósito del libro es Jehová, el Dios de la creación y los patriarcas que se había ya establecido desde Génesis. Jehová redimió a los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto e hizo un pacto con esta nueva nación en el monte Sinaí. Algo que es muy importante al leer cualquier libro de la Biblia es conocer su audiencia original y más en cuanto a los libros históricos o los que se consideren como narrativos, porque normalmente pensamos solamente en un nivel de interpretación de la historia, lo que está pasando, pero debemos tener en cuenta para quiénes fue escrito el libro de Éxodo. El libro no fue escrito mayoritariamente para aquellos que salieron de Egipto, sino que de hecho fue escrito para los que eran menores a 20 años y los que nacieron en el desierto, los menores de 20 años cuando salieron de Egipto. Tenemos que recordar que esta audiencia original fue aquellos que iban a entrar en la tierra prometida y que ellos necesitaban ser recordados de las proezas y las señales que el Señor hizo para sacar a su pueblo amado de Egipto. ¿Ok? Y el libro de Éxodo tiene tres importancias: una importancia canónica, una importancia teológica y una importancia tipológica, que son importantes a la hora de leer el libro. Éxodo es importante canónicamente porque es donde Dios libera, sí, perdón, a su pueblo de Israel de esclavitud y establece el pacto mosaico con ellos. Y Éxodo es clave entonces en este sentido para entender la relación del pacto que Israel tiene con Dios en todos los otros libros del Antiguo Testamento. Es lo que también se va a ver en los libros de Levítico y Deuteronomio. Pero aquí también Éxodo es importante teológicamente porque Dios constantemente a lo largo del Antiguo Testamento recuerda al pueblo de Israel de la liberación que él hizo a favor de ellos de Egipto. Y también provee una clara evidencia que la formación del pueblo de Dios dependía completamente de él y no de ellos. Entonces es algo que reiteradamente se ve a lo largo del Antiguo Testamento. Dios recordándoles lo que Él les había hecho a su favor, sacándoles de la servidumbre de Egipto. Y por último, Éxodo es importante tipológicamente hablando, porque el Éxodo es una demostración histórica de la realidad espiritual de la redención que el Señor hará mediante el Mesías a favor de su pueblo. Cuando leemos el libro de Éxodo, no podemos evitar de hacer conexiones y pensar en la obra redentora y salvífica que Jesús hace a favor de su pueblo. La redención y la liberación. Entonces, el tema teológico principal en Éxodo es sencillamente el establecimiento del pacto mosaico entre Dios e Israel. Ese pacto tiene sus inicios en Génesis, donde Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob acerca de la relación singular que el Señor quería y tendría con sus descendientes, conocido como el pueblo de Israel. El Señor quiere establecer su reino mediante ese pueblo especial y todo el libro de Éxodo gira alrededor del establecimiento del pacto entre Dios e Israel. Nada ni nadie puede evitarlo. Es interesante porque se puede ver la oposición del establecimiento del pacto, iniciando no solamente con Faraón, sino además
con el mismo pueblo, pero el Señor cumplirá sus promesas. Entonces, unos versículos claves para tener en mente, y si los quieres subrayar en sus Biblias, los recomiendo que lo hagan, es Éxodo 19, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Claramente pueden ver incluso algunas formas en que este versículo clave se conecta con el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Pero bueno, vamos a mirarlo un poco más adelante también. Unos personajes principales, antes de entrar en el texto, que son importantes tener en cuenta, podríamos pensar en 6, aunque hay otros también, e incluso grupos de personas que son importantes para entender el texto. El primer personaje principal sería Moisés, el libertador y el legislador del pueblo hebreo. Faraón, quien fue el antagonista y el opresor de los israelitas. Aarón, el hermano y el vocero de Moisés, y también quien fue constituido como el primer sumo sacerdote. María, la profetisa y hermana de Aarón y Moisés. Séfora, la esposa de Moisés, quien ayudó a Moisés a guardar su vida practicando la circuncisión a su hijo. Y por último, Jetro, el suegro de Moisés. Hay otros personajes también en el libro, pero mayoritariamente esos son los personajes principales. Entonces, para lo que vamos a ver ahora, en el resto del tiempo que nos queda, vamos a dividir el libro en 3 secciones y vamos a hacer las divisiones geográficamente. Primero vamos a ver Israel en Egipto, del capítulo 1 al 13, y después vamos a ver Israel en el desierto, del capítulo 14 al 18, y por último vamos a ver Israel en el Sinaí, en los capítulos 19 al 40. Entonces, Israel en Egipto, 1 al 13, Israel en el desierto, 14 al 18, e Israel en el Sinaí, 19 al 40. Entonces, una sencilla divisiones geográficas para facilitar la comprensión de cómo el libro se puede comprender. Pues. Entonces, Israel en Egipto. En los primeros 2 capítulos vemos la opresión de Israel. Los primeros 2 capítulos del libro preparan el escenario para el resto del libro. Lo primero que se puede notar es que Dios se ha demostrado fiel a su pacto dado a Abraham. Se recuerdan Génesis 12:2, que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios ha hecho de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob una nación grande. La ironía incluso en la introducción del libro es que cuanto más Faraón y los egipcios oprimieron a los hebreos, cuanto más ellos aumentaron. Es en medio de aquella opresión que nace Moisés, estableciéndole como un actor principal en el resto del libro. Y la preparación de Moisés como el futuro libertador de Israel comienza con su protección en el nacimiento y la primera infancia, especialmente cuando es adoptado, otra ironía, por la hija de Faraón. Y continúa con su intento fallido de lograr la liberación de 2 de sus hermanos israelitas y culmina después con su ida y reasentamiento en Madián como un pastor. El autor de Hebreos, comentó sobre su ida de Egipto lo siguiente. No sé si ustedes recuerdan Hebreos 11, el capítulo de la fe. En los versículos 24 al 27 dice lo siguiente: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el poder de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado,
considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, bien, como viendo al invisible. El comentario del autor de los Hebreos subraya que aún en medio de su huida de Egipto, Moisés tuvo fe en Dios. Y la conclusión de la opresión de Israel se puede mirar en Éxodo 2, 24 al 25, que dice: oyó Dios su gemido, el gemido de su pueblo, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Y esto prepara el resto del libro por lo que viene a continuación, pero además trae a memoria la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 15, versículos 13 al 14, cuando Dios explicó más claramente lo que iba a acontecer. Génesis 15, 13 al 14 dice así: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Entonces es aquí donde estamos viendo la conexión con el pacto que Dios había hecho con Abraham, y ahora a continuación vamos a estar viendo el cumplimiento de sus promesas. Ahora, la siguiente sección es la preparación de Moisés en los capítulos 3 al 6. En este momento, con Israel habiendo cumplido el tiempo prometido en su esclavitud, Dios ya está listo para cumplir las promesas de su pacto que hizo con Abraham. Aquí es donde Dios llama a Moisés para servirle y le prepara en cierta medida para sacar a su pueblo de Egipto, revelándole su nombre y también dándole una cierta confianza en quién es el Señor, aunque podemos ver que una y otra vez Moisés no es tan convencido de las promesas del Señor. Parece que de hecho ni siquiera quiere ir, pero poco a poco el Señor le va convenciendo. Aún le es necesario permitir contratar, por decirlo así, a su hermano Aarón para ser su vocero en este gran asunto. Y es aquí entonces donde ya estamos viendo Moisés yéndose hacia Egipto. Y nuevamente es tan importante resaltar que lo curioso que se ve en varias ocasiones es la falta de confianza que Moisés y también el pueblo tienen en Dios. No sé si ustedes ya han leído Éxodo, pero es impresionante cuántas veces hay esa falta de confianza. Y ahora en esta primera parte también es el primer intento de Moisés de obtener la liberación de Israel. Y cómo termina en un fracaso por completo. Y además en unas consecuencias graves para el pueblo de Dios, ya que Faraón desafiantemente rechaza la demanda de Dios e impone demandas más duras al trabajo de Israel, lo que hace que tanto Moisés como los hijos de Israel cuestionen la intención de Dios. Pero Dios asegura a Moisés que él librará a Israel de su servidumbre y redimirlos. Y eso es donde vemos la afirmación de Dios en Éxodo 6, de versículos 6 al 8. Él dice: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Tenemos que recordar que estas palabras sí fueron dadas a quién, a Moisés, para dar en este tiempo a aquellos que estaban en Egipto, pero ¿para quién fue reservado? ¿Para quién fue guardado? ¿Para quién fue inspiradas estas palabras? Fue para aquellos que iban a estar poseyendo la tierra prometida. No podemos perder eso de vista. ¿Listo? Y ahora a continuación ya estamos viendo las plagas contra Egipto.
ya en los capítulos 7 al 13. Y confíeme, a mí me gustaría muchísimo detenernos aquí un año y hablar de las plagas contra Egipto, pero no podemos. Entonces, vamos a correr. Mientras que la sección anterior destacó las repetidas promesas de la liberación de Dios y la lucha de Israel por creer en el Señor, en esta sección Dios comienza a librar a Israel, mostrando su soberanía y también su omnipotencia, trayendo su juicio sobre Egipto a través de varias plagas, conocidas famosamente como las 10 plagas. Dios endurece en repetidas ocasiones el corazón de Faraón para destrozar la nación de Egipto, y en cada ocasión también, cuando él hace la distinción entre el pueblo de Israel y Egipto, él está demostrando que él está en pleno control de las plagas. No están a lo loco, no está yendo por cualquier lugar, no, está concentrando en muchas de las plagas sobre los egipcios, haciendo una distinción muy importante que hace una separación de su pueblo. En última instancia, estos capítulos describen una competencia del poder entre el Señor, representado por Moisés y Aarón, y los dioses de los egipcios, los dioses de Egipto, representados por Faraón y los magos. Cada una de las plagas es un ataque directo contra uno o varios de los dioses de los egipcios. No tenemos tiempo de mirarlo, pero es interesante ver cómo Dios ataca los dioses falsos de los egipcios y deja por último a Faraón, y supuestamente que su hijo era un dios. Pero bueno, obviamente vemos cómo Faraón resiste y desobedece una y otra vez la demanda divina, y cómo Dios eventualmente lo domina hasta que se somete y libera a su pueblo. El final culminante de las plagas de Dios fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Solo entonces es cuando Faraón expulsó esencialmente a los israelitas. Y lo increíble de la última plaga, si lo ponen cuidado en cuanto a la muerte de todos los primogénitos, es que todos estaban expuestos. Sin embargo, el Señor permitió una vía, por decirlo así, de escape o de protección para los israelitas e incluso para otras personas, hasta egipcios, quienes tuvieran temor del Señor. Y Dios lo explica de esta manera en Éxodo 12, 12 al 13. Éxodo 12, 12 al 13. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto e iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Nuevamente lo que ya les iba explicando. Yo, el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hierra la tierra de Egipto. Entonces, eso es la última plaga y es la peor sentencia que el Señor puede dar contra aquella nación. Y solamente tenemos que pensar, las plagas contra Egipto destrozó la nación. Cada plaga de por sí era un juicio tan destructiva contra aquella nación. Y ahora piensa en 10 plagas, una tras el otro. No un día para otro. Estamos viendo, si tomas un tiempo para observar las diferentes plagas, se puede observar que son de hecho sobre de pronto unas semanas de tiempo que el Señor va juzgando, pero esencialmente el país de Egipto está totalmente destrozada. Y es ahí ya, por fin, cuando la redención de Israel se cumpla. La esclavitud egipcia ocurre por 430 años y es ahí entonces al final que el Señor hierre de muerte a todos los primogénitos de Egipto
mientras que los primogénitos de Israel son librados a través de la aplicación de la sangre del Cordero Pascual. Y es ahí donde la ordenanza para la consagración del primogénito a Dios. A todo primogénito, tanto de animal y también de hijo de israelita, es consagrado al Señor por lo que él hizo en Egipto. Y entonces por eso hay una provisión para redimir al Egipto, al hijo primogénito, y eso se instituye como un medio para que Israel recuerde de generación en generación que Dios redimió a Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, y también la institución de la Pascua. Y esta sección se termina con una frase increíble o unos 2 versículos increíbles, y eso se ve en Éxodo 13, 21 al 22, donde dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ya estamos viendo la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ahora ya vamos a ir a la siguiente gran sección, Israel en el desierto, de los capítulos 14 al 18. Aquí vamos a ver solamente 2 subsecciones. Y la primera es la liberación en el Mar Rojo, de capítulo 14 al 15. En estos capítulos Dios cumple sus promesas de liberación al sacar a Israel de Egipto, guiándolos al borde del desierto. No los quiere llevar de una vez a la tierra prometida, sino que los baja estratégicamente a través del desierto hasta las orillas del Mar Rojo para dejarlos vulnerables, de hecho, al ejército de Faraón. Impresionante, el Señor los quiere dejar, por decirlo así, atrapados. Y es aquí donde nuevamente el Señor dice, Él no está terminado con Faraón. Aún no ha ejecutado su juicio total y exclusiva o conclusiva contra Faraón, sino que todavía será magnificado ese líder rebelde. Y lo pueden ver en Éxodo 14:4, una de las frases más difíciles de pronto en el libro de Éxodo en cuanto al juicio de Dios. Pero Éxodo 14:4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y aquí es la clave: yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Obviamente, el pueblo, viendo a los ejércitos de Faraón acercarse, están reclamando nuevamente, ¿están confiando en el Señor? Y la respuesta es no. No confían, no tienen su esperanza puesta en el Señor. Eso es lo más triste del libro de Éxodo. Una y otra vez, Dios demostrándose fiel, y el pueblo que faltaba fe, faltaba confiar. Y ahí, sin embargo, a pesar del temor y las quejas de Israel, el Señor se muestra fiel, y se convierte esa tristeza de Israel, ese clamor contra el Señor, contra Moisés, en gran gozo cuando Dios abrió el mar para que pudieran escapar de los egipcios. Nuevamente, Dios redimiendo a su pueblo del dominio egipcio a través de las aguas del mar, separando las aguas para que Israel se pudo pasar, y después permite las aguas que regresen a su posición normal, ahogando así el ejército egipcio por completo que los perseguía. Esta liberación en el Mar Rojo se recuerda a lo largo del Antiguo Testamento también como el relato paradigmático de la obra salvadora de Dios, y abre la puerta para que Dios comunique su voluntad a Israel mientras los lleva ahora al monte Sinaí. Y la canción en respuesta a la liberación del Señor es maravillosa. Es impresionante si ustedes han leído este cántico en respuesta a lo que el Señor ha hecho, su gran victoria sobre los egipcios. Pero lo más impresionante aún, o lo más triste, es que, mira, solamente 3 días después de la gran victoria del Señor sobre los egipcios,
los israelitas estaban murmurando contra Moisés. 3 días después que el Señor salvó a su pueblo amado, ellos están quejando nuevamente contra Moisés. Creo que debería recordarnos de nosotros mismos, pero vamos a seguir. La siguiente sección es el viaje a Sinaí en los capítulos 16 al 18. Y después de que Dios demuestra su gran poder a través de las plagas y finaliza la liberación de Israel en el Mar Rojo, esos capítulos registran los viajes de Israel desde el Mar Rojo hasta el pie del monte Sinaí. A lo largo de esta sección se describe a Israel como incrédulo y quejumbroso, pero Dios aún, a pesar de ellos, provee para todas sus necesidades. Dios provee para todas sus necesidades físicas en múltiples ocasiones, así como sus necesidades también espirituales de liderazgo frente a problemas tanto externos como internos. La redención de Israel de la dependencia egipcia se ve claramente cuando Dios demuestra su provisión de alimento, de agua, de protección y de liderazgo. Y aquí es también donde Dios les introduce el concepto de día de reposo, donde los separe aún más de su estilo de vida de esclavitud en Egipto. De pronto para algunas personas es difícil de comprender, pero imagínense trabajando siempre, siempre, siempre. ¿Y cuál es la importancia y la implicación del día de reposo, del día Shabbat? Pues es un día para confiar, es un día para reposar en la obra del Señor y ahora los está preparando una vez más para vivir una vida separada para Él en esta relación de pacto. En última instancia, en estos capítulos y también lo que se van a ver en Levítico, en Números, en Deuteronomio, es que Dios sostiene a su pueblo en un desierto. Los estudios no pueden entender cómo es posible que el Señor sostuvo un pueblo de alrededor de 2 millones de personas en un desierto. Eso es imposible, es impráctico. De pronto fueron más bien unos 300 personas o 3,000. Y aún eso sería algo increíble. Pero no, el Señor demuestra su fidelidad y también su poder mediante el sostenimiento diario de una multitud en el desierto. Y también esta sección hay una parte irónica también. Si miran en Éxodo 18, versículos 7 al 12, yo creo que es una de las secciones más irónicas del libro de Éxodo. Y vamos a ver por qué. Salió Moisés a recibir a su suegro. Se inclinó y lo besó y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés, escuchen bien, y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora, ¿por qué este texto es irónico? ¿Por qué es algo que debería llamarnos la atención? Es irónico porque lo que Jetro hizo no hicieron los padres de los israelitas que salieron de Egipto. Jetro, un hombre que adoraba a dioses falsos, un hombre que no había visto, que no había experimentado la provisión y la protección y la liberación de Dios de primera mano, escuchó meramente lo que el Señor había hecho y dijo: wow, bendito
sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Esto era el propósito para los israelitas. No solamente en el desierto, sino más adelante. ¿Recuerdan cuál era la intención de Dios al apartarse para sí un pueblo propio, para su propia posesión? Era para llamar la atención a todas las demás naciones, para mostrar, aquí es el Dios verdadero. Y Jetro, en Éxodo 18, lo entendió. Eso es impresionante, porque el pueblo de Dios, quien experimentó a primera mano, no lo entendió. Y lo que vas a ver es que ellos van a morir en el desierto porque no habían entendido, no habían confiado, no hay fe en este Dios. Mientras que Jetro hizo todo lo que ellos debían haber hecho. Aquel que escuchó las proezas del Señor y reconoció ampliamente que el Señor es el Dios verdadero y le alabó. Jetro comprendió, pero los israelitas no comprendieron. Entonces, esto cierra esta sección y ya estamos llegando al pie del monte, literalmente, Israel en el Sinaí, en los capítulos 19 al 40. Y aquí vamos a ver unos cuatro secciones, subsecciones. Y el primero es el pacto con Dios, el pacto con Dios. Y eso debería causarnos tanta emoción, de verdad, porque estamos ya viendo lo que el Señor había prometido en Génesis. Estamos viendo cómo el Señor ya había cumplido sus promesas iniciales y ahora está a punto de hacer un pacto, o pues de hacer un pacto, literalmente, con su pueblo. Ahora, Dios ha liberado a Israel de la esclavitud, les ha provisto en su viaje por el desierto. El escenario está preparado para que Dios consolide su relación con ellos en el monte Sinaí. Estos capítulos registran la entrega de la ley en el Sinaí, rodeados de narraciones que describen la preparación del pueblo y la confirmación de su pacto con Dios. Aquí es cuando Dios dice, como hemos dicho desde el inicio, los versículos claves del libro Éxodo 19, 4 al 6. Subrayenlo, márcanlo, memorícenlo. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso nos debería literalmente hacer llorar, porque estamos viendo, sí, no es el propósito de este tiempo, pero ¿cómo es posible que no leemos eso y no pensamos en el nuevo pacto? ¿Cómo es posible que no pensamos en Apocalipsis capítulo 1? Y Apocalipsis, donde el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para con nuestro Dios. Que somos una nación santa y no es por nuestra bondad ni por nuestras obras. Y aún estamos viendo en el libro de Éxodo el patrón que el Señor está estableciendo entre tomando, redimiendo, liberando, limpiando, purificando, sosteniendo y posterior a confirmando su pacto y entregando su ley. Y es también lo que vimos antes en Génesis. El justo por su fe vivirá. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Y fue mediante la fe, no por las obras. La obediencia vino posterior. Pero bueno, eso no es tanto lo que quiero decir ahora. Ok, entonces la ley del pacto que vincula a Israel con Dios específica mandamientos fundamentales y estipulaciones legales que definen sus responsabilidades del pacto con Dios y entre sí. La ley del pacto específica
son los 10 mandamientos. Eso es lo que hemos escuchado, me imagino, los 10 mandamientos. Y esos son los que definen la naturaleza fundamental de la relación del Señor con Israel. Y aún la relación que Israel debería tener entre ellos mismos como un pueblo. ¿Sí? Normalmente pensamos en los 10 mandamientos como dos tablas. La primera tabla habla en cuanto a nuestra relación vertical con el Señor y ya la segunda tabla habla mayormente en cuanto a nuestra relación horizontal que debemos tener con los unos de los otros. Pero realmente las dos tablas constituyen formas en que tenemos y mantenemos nuestra relación vertical. Es imposible pensar que yo pueda cometer adulterio y no afectar mi relación con el Señor, o pueda matar a alguien y no afectar mi relación con el Señor, aunque eso está hablando a nivel nacional, no a nivel individual, pero de todos modos es importante entenderlo de esta forma. Y la aceptación formal del pacto por parte de Israel une al pueblo redimido en una relación de pacto con Dios. Y esta relación normalmente se entiende como el soberano y el vasallaje, o el que tiene que cumplir los estipulaciones del soberano, quien estipuló el pacto. Y la ratificación del pacto se formaliza cuando el pueblo se compromete 2 veces en obedecer todas las palabras de Dios escritas en el libro del pacto, y cuando Moisés los rocía con la sangre del pacto. Es en esta sección cuando el pacto está siendo confirmado y establecido. Y la aceptación de Dios de la ratificación del pacto por parte de Israel se manifiesta a través de su aparición en el monte Sinaí y a través de su entrega a Moisés de una copia de la ley del pacto escrita en tablas de piedra. ¿Y quién escribió estas tablas? Fueron escritas por Dios mismo. Es increíble, ya no existen, porque vamos a ver más tarde que Moisés los destruye, pero bueno. Este escenario es increíble porque Dios condescendió para entrar en una relación con un pueblo indigno. Y ahora ya estamos siguiendo a la siguiente subsección, y son las instrucciones del tabernáculo, los capítulos 25 al 31. Y posiblemente les parece algo muy aburrido, pero no debería, no debería, porque después de rescatar a su pueblo, y después de comunicarles la ley, y después de ratificar el pacto, Dios instruye a su pueblo de Israel cómo recibir su santa presencia en medio de ellos. La especificación de los planos para el tabernáculo proporciona a Israel los detalles tanto de su material, de la forma y también de la función de sus partes componentes del sacerdocio arónico que ha de ministrar delante de Dios, y la designación de aquellos que tendrán la responsabilidad de construir y los detalles para observar el sábado. Todo el tabernáculo y todo su mobiliario proporcionan el espacio para que la presencia especial de Dios habita con su pueblo. Y eso es lo que estamos viendo. El Señor quiere habitar con su pueblo y ahora especifica la forma en que lo pueden hacer y solamente como Dios lo define. Más adelante en Levítico, para saltar, ustedes van a ver fuego extraño. El Señor es quien define cómo podemos acercarnos a Él, cómo su pueblo escogido puede acercarse a Él. El hombre jamás define cómo se puede acercar a Dios. No, solamente puede obedecer y punto. Y por eso hay tanta especificidad ahí ya, en cuanto a las instrucciones del tabernáculo. Y después vamos a ver más adelante la construcción del tabernáculo, pero entre este sándwich vamos a ver algo que es triste: la violación y restauración del pacto en los capítulos 32 y 34.
la violación y la restauración del pacto. Y piense en el escenario. Tenemos que entrar y usar un poco de habilidad de pensar en lo que está pasando. Moisés está en el monte Sinai, está hablando con el Señor. La montaña está normal, es simplemente una montaña común y corriente. No, ¿qué está alrededor de la montaña en este momento? Hay una nube. Parece que literalmente la montaña está quemando, está humeando, hay truenos, hay relámpagos. Y en medio de este escenario, el pueblo está mirando arriba y está pensando, no sabemos qué pasó con Moisés, parece que ya se murió. Y entonces, en este lapso de corto tiempo, en vez de esperar a Moisés, el pueblo implora a Aarón, Aarón, fabrica para nosotros un ídolo que representa a Dios, porque no tenemos ni idea qué pasó con tu hermano. Y eso es la historia que se narra en Éxodo 34, versículos 4 a 5. Éxodo 32, versículos 4 al 5. Y él, hablando de Aarón, y Aarón los tomó de sus manos, joyas, diferentes materiales para construir un ídolo. Y se les dio forma con buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios. En hebreo dice Elohim, este es tu Elohim, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Aquí tenemos que notar algo. No me gusta la traducción de la Biblia de las Américas diciendo este es tu Dios con D minúscula, porque más adelante la explicación de Aarón es mañana será fiesta para el Señor. Claramente él está edificando y construyendo un becerro de fundición que representa Dios, el Dios de Israel, el Señor, Yahweh. ¿Listo? Eso es lo que están haciendo. No están pensando en otros dioses, en este momento por lo menos, sino en Él. Y ahí se puede ver tan pronto que se han desviado. O sea, literalmente, unas semanas antes, Dios les habló de la montaña diciendo, no harán imagen alguna, jamás. Y aquí ya desviados. La ruptura del pacto estalla a través de este pecado de idolatría, ya que su adoración profana de un becerro de oro hace que Dios arde en ira y busca destruirlos. Es en este momento que el Señor prácticamente dice, Moisés, tu pueblo está desviado. Tu pueblo, no es mi pueblo ya, es tu pueblo, se ha desviado. Y ahora en este tiempo solamente fue por medio de la mediación de Moisés que se apaciguó la ira de Dios. Solamente cuando Moisés ruega a Dios que recuerde su pacto con Abraham, que recuerda su misericordia, es solamente ahí cuando Dios se pare en destruirlos. Obviamente se enciende su ira y varios del pueblo mueren. Y más también mediante la obra que hicieron los levitas en matar a varios de sus hermanos, pero el Señor tuvo misericordia aún en medio de su disciplina mortal y fatal sobre varios de su pueblo. Y la renovación del pacto se produce a través de la mediación de Moisés cuando Dios se compromete con el pacto. Y cuando los hijos de Israel renueven su promesa de obedecer todas las estipulaciones del pacto. Es impresionante, o sea, algunas personas pensarían, no, el Señor es tan pronto para la ira, y no, es lento para la ira. Es grande en misericordia. Mira, el pueblo se apartó. Unos pocos se alejaron de semejante idolatría y el Señor solamente castiga unos cuantos y restaura con ellos su pacto. Pero no sin advertir a Israel primeramente que
ellos tienen que asegurarse de destruir a los cananeos y todos sus instrumentos de idolatría, hablando de la futura conquista de la tierra prometida, para que ellos no caigan en la misma idolatría. Por eso leemos en Éxodo 34, desde el versículo 27 al 28. Entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras porque conforme a esas palabras he hecho un pacto contigo con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, otra vez. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, otra vez. O el pacto restaurado. Y gracias a la intercesión de Moisés, y eso, por decirlo así, es una tipología no solamente del ministerio de los sumos sacerdotes y el del sacerdocio que Israel tendría mediante los levitas y mayormente mediante del linaje de Aarón, pero también, y no, particularmente según Melquisedec, el linaje de Melquisedec, porque está apuntando al perfecto sumo sacerdote que vendría para actuar como el mediador entre Dios y los hombres, apuntando a Cristo. Pero bueno, vamos a terminar mirando la última subsección y es la construcción del tabernáculo, los capítulos 35 al 40. Y de pronto para algunos esta es la sección más aburridor, pero quiero simplemente subrayarles que en esta sección, como en ninguna otra parte del libro, lo que vas a ver es y hicieran o hicieran según lo que el Señor les dijeron, o les dijo, perdón, lo que les mandó. Es una sección muy lindo, de hecho, una sección, perdón, muy linda, porque puedes ver finalmente que el pueblo aparentemente está obedeciendo a Dios. Entonces, el libro de Éxodo concluye con la construcción del tabernáculo. En respuestas a las instrucciones detalladas de Dios, el pueblo obedientemente construye el tabernáculo de acuerdo con las especificaciones de Dios y también su consagración y la consagración del sacerdocio de Aarón y sus hijos. Y ahí es donde ellos complementan o completan el tabernáculo de Dios. Y también es ahí donde el pueblo hace provisión para el tabernáculo. Es tan increíble, no sé si han escuchado, pero el pueblo hace tanta ofrenda voluntaria a la obra que los mismos que están construyendo los diferentes artefactos y instrumentos y el tabernáculo dicen, no, 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 tienes que detener el pueblo porque tenemos demasiado. Es impresionante cómo el Señor puso en su corazón esa obediencia, finalmente. Ah, pero el libro termina en una cima, ¿sí? En una cima y es bella. Entonces miran conmigo Éxodo capítulo 40 de los versículos 34 al 38. Y aquí el libro termina con la entronización, o sea, que Dios está entronado en medio de su pueblo. Y dice así, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es impresionante, porque lo que estamos viendo es la gloria del Señor en medio de su pueblo, el Señor habitando en medio de su pueblo. Mientras que Éxodo comenzó con Israel esclavizado en Egipto, el libro termina con Dios morando en medio de Israel. En conclusión, el libro de Éxodo nos muestra que el Dios de Israel salva por su gracia a su pueblo. Perdona sus pecados, evidentemente, y busca una relación con ellos a pesar de ellos. El pueblo de Israel
no sé si notaron, pero no es digno de la misericordia ni la redención del Señor, pero el Señor es fiel a su palabra, a su pacto y a sus promesas. Éxodo muestra la redención de Israel y cómo dependía enteramente de Dios. Y esta historia básica proporciona una similitud maravillosa del Evangelio de Jesucristo. Nuestra salvación depende del Señor, como la redención y la liberación de Israel dependía del Señor. No depende de uno mismo, sino de Él. Espero que el libro de Éxodo sea algo bello, algo dulce para ustedes. Yo sé que para mí es algo que me llena de tanto gozo porque al leerlo no puedo pensar en mí mismo ni mi salvación, no porque es para enorgullecerme, sino para reconocer que no soy digno. No merezco esta obra de redención y liberación que el Señor me ha hecho. Yo soy como los israelitas quejando y murmurando contra el Señor una y otra vez. No le creo, no confío. Entonces, cada vez que leemos Éxodo, espero que no están pensando, uy, los israelitas eran tan tercos y tan necios. Espero que puedas decir más bien, yo soy así. Yo soy ignorante y quejo demasiado y soy demasiado terco y no confío y, ay, solamente por la gracia y la misericordia del Señor, Él me sacó de Egipto. Solamente por la gracia y la misericordia del Señor, Él me hizo pasar por semejante mar rojo y me redimió de la casa de esclavitud, de la casa de servidumbre. Bueno, eso es Éxodo y espero que les haya servido de algo. Vamos a orar.